Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Una de la tarde con 35 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Matices, el programa de Radio Monumental que busca profundizar, que genera discusiones inteligentes, principalmente eso es lo que buscamos, de hechos que pasan en Costa Rica y en el mundo. Por semana, ustedes lo saben bien, hay un Matices dedicado a temas internacionales, normalmente son los miércoles, así es que hoy será un Matices internacional. Tendremos una hora de programa nada más, de 1:30 a 2:30, porque después vendremos con la transmisión del fútbol nacional desde Limón. El equipo limonense se enfrenta al Deportivo Saprissa y entonces tendremos transmisión en vivo desde Limón. Pero bueno, arrancamos de una vez con Matices. El tema de hoy podrá parecer un tema exclusivo de los Estados Unidos, pero afecta un montón de cosas. La muerte de un juez de la Corte Suprema de Justicia puede cambiar la historia de ese país. Antonín Scalia falleció hace unos días ya, y esto podría generar un cambio en la política, insisto, doméstica de los Estados Unidos, pero que podría tener repercusiones a lo largo del continente y también en el mundo entero, en medio de una coyuntura muy interesante que ocurre precisamente en medio de las elecciones, donde anoche, por cierto, por ejemplo, Donald Trump ganó las primarias republicanas en Nevada y se dirige a ser el claro candidato republicano por las elecciones en los Estados Unidos. Un proceso que, por cierto, ha filtrado ya algunos candidatos a la presidencia que han abandonado, entre ellos Jeb Bush, el último, ha abandonado la carrera a la presidencia de esa nación. Antes nada más hacer una parte en temas nacionales, hoy en la mañana a mí me llamó mucho la atención, hubo un grupo de 34 diputados de la República que se unieron para hacer un manifiesto, vamos a ver, señalando la violación a los derechos humanos del expresidente Miguel Ángel Rodríguez. 34 diputados se unieron haciendo un manifiesto diciendo que es imposible ya que la Fiscalía, por tercera ocasión, después de 2 sentencias absolutorias a favor de don Miguel Ángel, quiera volver a tener el proceso Isel-Catel en juicio. Es un proceso que sin duda alguna, desde el punto de vista humano, ha secuestrado al expresidente Rodríguez durante los últimos 12 años, lo privó de una vida pública y política muy interesante. Hay que recordar que cuando él regresa al país el 15 de octubre de 2004 es secretario general de la Organización de Estados Americanos. Él renuncia para enfrentar este proceso y le ha dado ya 12 años de su vida a este proceso. Estaría saliendo de la escuela, y usó un símil don Miguel Ángel en los últimos días. Lo que me llama la atención es que son 34 diputados de diversas fuerzas políticas los que hacen el manifiesto. Entre ellos hay gente del PAC, como Franklin Corella, hay gente del Frente Amplio también, firmando la declaratoria, hay gente, por supuesto, de la Unidad Social Cristiana, hay gente de Liberación Nacional, hay mucha gente firmando este manifiesto. Me parece muy interesante, hay diversas fuerzas políticas trabajando en esto. Ya es otra discusión un poco más profunda si lo que se requiere es un manifiesto o una reforma al Código Procesal Penal. ¿Verdad? Que sería un tema más complejo, el tema del manifiesto más simbólico. Si los diputados decidieran hacer una modificación al Código Procesal Penal y decidir que la Fiscalía no está obligada a apelar, por ejemplo, cuando hay dos sentencias absolutorias del Tribunal de Apelación, que es el Tribunal de Alzada, pues tal vez sería un resultado más concreto. Lo cierto es que es muy interesante esto que ocurre en las últimas horas. Pero bueno, voy a presentarles de una vez a nuestro invitado, don Constantino Urcullo, nuestro principal analista político, analista internacional, el día de hoy con nosotros. Don Constantino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Está interesante esto de Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, ¿no? Y yo creo que hay que pensar en reformas legales, inclusive más allá de esta que usted sugería. Yo creo que es importante ponerle límite a el periodo de investigación del que goza la Fiscalía. Tengo entendido yo que inclusive en un país como Nicaragua, si al cabo de 2 o 3 años la investigación no está concluida en un proceso penal, debe dictarse sobreseimiento obligatoriamente. No es posible someter a la gente a periodos tan largos
a mera investigación, pero si fuera investigación simple, pero es investigación que muchas veces implica presión preventiva, otras veces implica congelamiento de los bienes de los investigados. Entonces yo creo que hay que entrar en un proceso de revisión de un cierto autoritarismo penal que hay en la legislación procedimental nuestra en Costa Rica, y también en algunos elementos de la legislación sustantiva. No es posible, por ejemplo, que en casos de delitos relacionados con el consumo y comercialización de drogas se penalice de la misma manera el narcomenudeo que el narcotráfico grande, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo al que encuentran vendiendo unas puntas de cocaína o piedra en el infiernillo que el que encuentran con 1 tonelada o 2 toneladas de cocaína. Yo creo que hay que empezar a pensar, como dijo el Papa en México, que la cárcel no es la solución a todos los problemas de seguridad. Sí, sin duda alguna, este tema se las trae, el tema de una reforma ya sustantiva, digamos, en términos legales, porque hay una condena, me están recordando de la Fiscalía, por supuesto están muy atentos a los que decimos esta tarde, hay una condena y una sentencia de alzada absolutoria anulada por la Sala Tercera, y ahora otra resolución de alzada que analiza la sentencia condenatoria. Lo que pasa es que son 12 años en la vida de una persona. Claro. No, y no es un problema de los actuales miembros de la Fiscalía, es un problema de pensar la legislación penal desde el punto de vista valórico, como lo está haciendo usted. Es decir, es posible mantener a una persona indefinidamente bajo el ojo de la legislación penal, su vida en suspenso, y no me refiero únicamente al caso de don Miguel Ángel, puede haber miles de casos de ese tipo. Ese es el tipo de sociedad a la que aspiramos, una sociedad centrada en lo punitivo, o es una sociedad que debe castigar siempre, pero con moderación, ¿verdad? Bueno, y recuerdo, porque también me están haciendo el apunte de la Fiscalía, me parece muy valioso, que el mayor tiempo en estos 12 años no transcurrió en la investigación, ¿verdad? Transcurrió en juicios. Sí. Y eso también tiene que ver con los jueces de la República. Sí, pero es que quien está haciendo la observación se está fijando únicamente en ese caso. Yo estoy haciendo una observación más general, ¿verdad? Claro. No, y Constantino, también al final, que recuerdo que fue el caso de uno de los detenidos y absueltos por el crimen del padre Minor. Una persona que perdió su vida prácticamente por eso, que después los tribunales contenciosos administrativos pues le devuelven una cifra de dinero condenatoria al Estado costarricense, pero eso no devuelve, porque hoy podemos preguntar qué pasa si el tribunal de alzada o un nuevo juicio absuelve a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Quién le devuelve? La Secretaría General de la OEA también, hablando de eso, como quién le devolvió a este otro señor, no me acuerdo el apellido, sé que se llamaba don Jorge, su trabajo, su familia, lo que perdió, su honra. Su honra. Pero bueno, vamos al tema de fondo. Es la 1:43. Decía yo, y lo introducía, la semana antepasada falleció Antonín Escalia, que es un juez de la Suprema Corte de Justicia nombrado en 1983 en el gobierno republicano de Ronald Reagan. Y me encantaría que nos hablaras primero la conformación de la Corte Suprema en los Estados Unidos, que entiendo que son jueces vitalicios. Así es. Y cómo eso configura, digamos, la juridicidad y también la jurisprudencia en los Estados Unidos. Bueno, mire, es un procedimiento especial porque son jueces que son propuestos al Senado de los Estados Unidos, no a la totalidad del Congreso, sino son propuestos al Senado por parte del señor presidente de la República. Y después es el órgano legislativo el que aprueba el nombramiento del juez propuesto. Pero estos candidatos son sujetos a un proceso de escrutinio muy detallado en una comisión del Congreso con televisados, y donde le sacan, ayer estaba leyendo en un periódico norteamericano el juez Alito, que cuenta cómo él tuvo que hacer
cuando lo fue a comparecer ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, tuvo que hacer entrenamiento para responder a las preguntas. Y el escenario donde lo sometieron a la simulación fue un día de interrogación. ¿Se imagina usted que lo interroguen un día entero y pensar todas las preguntas? Entonces ahí se le pregunta, y eso está bien hecho, ¿eh? Sí. Pero ahí se hurga en el pasado personal del juez, pero se hurga también en su filosofía judicial. Y eso es una de las fortalezas del sistema jurídico norteamericano extraordinaria, donde a usted le examinan sus adversarios y sus proponentes, le examinan todas sus sentencias, a ver cuál es su filosofía judicial, si usted ha fundamentado, porque la mayoría de los jueces actuales de la Corte Suprema han sido jueces federales de apelaciones, entonces tienen un pasado judicial muy claro y entonces estudian las sentencias y entonces se debate la filosofía judicial de cada uno de los candidatos, que al final es uno, ¿verdad? Pero toda esta gente ha tenido que pasar por un filtro, por una parrilla de cuestionamientos, no solo en lo personal, sino sobre qué es lo que piensan, cuál es su filosofía moral y su filosofía política, porque al fin y al cabo una corte constitucional, cuando ejerce estas funciones constitucionales, usted no está juzgando únicamente de acuerdo a la letra de la ley, sino que se juzga de acuerdo a los valores que se tienen, la filosofía moral y política que cada uno de esos candidatos tiene. Y eso enriquece la democracia, si la vemos la democracia más allá de las elecciones como democracia deliberativa. Sí. De hecho, Antonín Scalia hacía mayoría en la Corte. Claro, claro. Lo que pasa es que la Corte está más o menos integrada así. 4 jueces conservadores, 5 jueces conservadores, y 4 jueces liberales. Liberales en los Estados Unidos no es lo que quiere decir liberales aquí, sino es progresistas, más hacia la izquierda, pongámoslo en esos términos. Y entonces ahí hay 3 mujeres que son jueces liberales, la señora Kagan, la señora Ginsburg, y la señora Sotomayor, primera latina, y el juez Stephen Breyer. Hay 4 jueces conservadores, donde están Alito, Roberts, y hay un juez que fue nombrado por Reagan, el juez Kennedy, pero que le salió güero, pongámoslo así, a los conservadores en cierto tipo de votos. Y entonces el juez Kennedy se ha transformado en lo que en los Estados Unidos se llama el swing vote, el voto oscilante. Pero realmente la Corte en temas de fondo mantiene una actitud más hacia el lado conservador. La muerte de Scalia deja en 4-4 a la Corte 4 conservadores y 4 jueces liberales o progresistas, si queremos usar esa denominación. Claro, porque curiosamente los 4 liberales son nominados o fueron nominados por presidentes demócratas, ¿verdad? Está el juez Ginsburg, que fue propuesto por Bill Clinton, sí, que tiene 82 años, por cierto, sí, es el mayor de todos. Ginsburg, sí, es judía. Sí, la jueza. Sí, la jueza. Sí, Ruth Bader Ginsburg. Después está Stephen Breyer, que es también liberal, propuesto por Bill Clinton. Sonia Sotomayor, la primera latina, propuesta por Barack Obama. Elena Kagan. Sí. También. Kagan, sí. Kagan, gracias. Para que suene bonito. Sí, por Barack Obama. Y los otros son los conservadores, donde está el juez Roberts, que fue propuesto por Alito, Bush hijo. Thomas. El juez, el juez Thomas, por George Bush hijo. El juez Kennedy por Ronald Reagan, efectivamente. Y Samuel Alito por George Bush. Ahí está 4-4 empatado. Entonces, ustedes se preguntarán en su casa, bueno, ¿y en qué impacta esto? Bueno, que hasta este momento temas como el matrimonio homosexual y como el aborto, por ejemplo, había sido observado y deliberado y decidido en una Corte Suprema conservadora. El aborto fue antes, fue en la Corte Warren, que era una corte liberal que venía de los 60s. Luego la Corte Rehnquist, cuando las cortes se denominan de acuerdo al presidente de la corte. Entonces, el Earl Warren fue un juez liberal. Luego, durante Reagan se cambió a una corte conservadora con 2 presidentes, Rehnquist y hoy día Roberts. Y
¿Qué impacto tiene eso? Un impacto profundo. Mire, el tema del matrimonio homosexual, eso se aprobó 5-4. ¿Ah? Esa es una decisión que ni siquiera en el Congreso de los Estados Unidos podría haber pasado, porque se hubiera paralizado, dado el empate de fuerzas y el filibusterismo parlamentario, que en Estados Unidos también se hace. No es aquí únicamente donde eso se realiza, don Randall. Me dijo que un día esto me puse muy dramático con eso. Pero la Corte decide temas importantísimos. Por ejemplo, hay una decisión pendiente sobre las clínicas de aborto en Texas que va a quedar empatada. Hay otra decisión sobre los sindicatos y las cuotas que deben pagar los trabajadores a los sindicatos. Hay muchas decisiones pendientes, cruciales, que significan cambios políticos profundos en la sociedad norteamericana. Y no va a ser lo mismo que la vote una corte con mayoría conservadora que la vote una corte con mayoría liberal o progresista. Entonces, inclusive ayer un senador, creo que es el miembro del Comité de Asuntos Judiciales, el presidente, que es republicano, decía, es decir, sabemos que vamos a pagar algún precio por el papel que vamos a jugar en esta historia, pero preferimos pagar el precio perdiendo senadores que perdiendo decisiones de fondo en la Corte Suprema de Justicia, que en muchos de estos temas tiene mayor poder que el Congreso. Sí, naveguemos un poco por la filosofía que tenía el juez Scalia. Estaba leyendo, leí bastante del juez Scalia, que él pretendía, o era un gran crítico de una filosofía que se llama la Constitución viva. Es decir, él decía, no hay que interpretar lo que quisieron decir la gente que redactó la Constitución, sino hay que adecuarse al texto literalmente, don Constantino. Sí, eso es lo que se ha llamado el originalismo constitucional en los Estados Unidos. Es lo que sostenía de que no había que interpretar lo que la Constitución dice de acuerdo ni siquiera con las discusiones legislativas para tratar de interpretar lo que dice la ley acudiendo a la discusión o debate legislativo, sino que hay que interpretar literalmente de acuerdo al texto de la ley. Eso se llama el originalismo frente a lo que se ha llamado en teoría constitucional el creacionismo constitucional, que es lo que los originalistas critican de aquellos que utilizan un margen de interpretación más amplio, interpretando los signos de la sociedad, interpretando lo que usted llamaba la Constitución viva, cuando hablábamos antes de esto, la Constitución en evolución, y podemos volver sobre el tema. Ahora, lo que pasa es que esta interpretación literalista tiene un problema, y es, bueno, ¿cuál es la metodología para interpretar el texto? Sí. Es decir, porque cada quien puede ver en un texto lo que quiere ver. ¿Ah? Y esto sino que lo diga la Biblia. Claro, hay una hermenéutica. Claro. Y la Iglesia Católica, por ejemplo, ciertas sectas religiosas dicen que hay que interpretar lo que dice la Biblia. La Iglesia Católica tiene doctrina autoritaria, digamos, de autoridad de los padres de la Iglesia, de los papas, para decir, bueno, le pongo un caso. Mucha gente lee el Apocalipsis de San Juan pensando que realmente hay siete monstruos del Apocalipsis. Y lo que algunos leen en esto es que los 7 monstruos lo que hacen es alusión a las 7 colinas de Roma, que era el poder político dominante sobre Israel en ese momento. Entonces, para interpretar un texto no basta con ver lo que la letra dice, sino que es necesario contextualizarlo. Muchos de estos textos fueron escritos hace 2000 años en un contexto totalmente diferente, y la misma religión debe adecuarse a la evolución de la sociedad. Los creacionistas tratan de adecuarse a la evolución de la sociedad. El originalismo de Scalia decía, no, la Constitución dice lo que quisieron decir en el texto de la ley los padres fundadores hace 200 años. Sí. Entonces, ¿cuál es su metodología? ¿Cómo llega él a la conclusión de qué fue lo que quisieron decir
cuando muchas expresiones, a usted que le gusta la semiótica, don Randall, hay expresiones polisémicas. Claro. Entonces, cuando hay una expresión que tiene múltiples significados posibles, entonces hay que acudir a elementos externos, filosóficos, valóricos, morales, a la letra, para ver qué es lo que a lo cual la letra hace referencia. Claro, déjeme poner inclusive un ejemplo, don Constantino, de la Biblia, por ejemplo. Si nos vamos al texto literal, deberíamos de matar a las mujeres apedreadas por ser infiel. Sin embargo, ahí empezamos a contextualizar, a ver los valores que han ido cambiando en la sociedad, las formas de vida, para no agarrar a las mujeres infieles apedradas en el centro de San José. Más o menos eso es. En el tema de las armas me llamó mucho la atención la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la visión que tenía el juez Antonín Scalia, porque él decía, por ejemplo, la gente que fue privada de libertad tiene derecho a seguir portando armas una vez que terminó su pena, a menos de que un juez del estado donde haya cometido el delito le prohíba portar armas. Eso, sin quererlo, es una interpretación de lo que dice la segunda enmienda. Cae en una trampa, inclusive, él mismo, al interpretar tan literal. Sí, él mismo cayó en varias contradicciones, pero digamos, esto de la segunda enmienda, si usted lee el texto de la segunda enmienda, se presta para confusiones, porque hay algunos que dicen, lo que dice la segunda enmienda es que pueden portar armas las milicias organizadas en torno a la defensa de la nación. Uh-huh. Y haciendo interpretación, inclusive gramatical, algunos juristas dicen, en ningún momento ese derecho a portar armas se refiere al derecho individual a portar armas. ¿Ah? Claro. Esa no era la intención de los constituyentes en su momento. Bueno, pero los originalistas pretenden que ese derecho irrestricto a portar armas es un derecho individual. Sí. Los otros pretenden que es un derecho que es colectivo, que es ejercido a través de milicias organizadas por el poder estatal para defender la nación. Entonces, digamos, ni el literalismo está asegurado de que haya una interpretación automática de lo que dice un texto. Claro, de hecho estaba viendo el texto de la segunda enmienda, que efectivamente se presta para muchas interpretaciones. Disculpen que lo lea despacio, pero voy traduciendo. Más o menos dice, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Claro, pero es el derecho del pueblo a portar armas en el marco de una organización de la milicia. Claro. ¿Ah? Y no es el derecho individual de yo comprarme una AK-47 y que ha servido en los Estados Unidos para que se masacre a los niños y a la gente en los cines, ¿verdad? La Sala Constitucional costarricense es de la tesis de la Constitución viva, por eso se llaman ellos mismos los intérpretes de la Constitución política. Bueno, hay que hacer historia y hay que hacer diferencias, ¿verdad? Digamos, aquí el gran introductor de esto fue mi querido amigo y gran jurista, el magistrado Rodolfo Piz Escalante. Don Rodolfo Piz Escalante sostenía que existía un derecho de la Constitución más allá del texto de la Constitución. Uh-huh. Ahora, aparentemente, el día de hoy hay algunos que tienden a orientarse más por una interpretación originalista de ceñirse al texto. Esto, para llegar a determinar ello, tendríamos que entrar a un análisis permanente de las resoluciones de la Sala Constitucional, como se hace en Estados Unidos, donde ya los jueces están clasificados en cuanto a lo que es la filosofía judicial de cada uno de ellos y los principios que inspiran su interpretación constitucional. Uh-huh. Pero sí es correcto decir de que la Sala ha resuelto en Costa Rica de que hay un derecho de la Constitución que es más amplio que la Constitución misma, y eso podría interpretarse como una adhesión a la doctrina de la Constitución viva. Sí, es la 1:58. Vamos a ir a la pausa comercial, a la primera, porque este escenario se pone todavía más interesante en la coyuntura de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Don Constantino dijo que quedaron 4-4. Así está hoy la Suprema Corte de los Estados Unidos, 4 conservadores, 4 liberales. ¿Quién tiene que nominar ahora al nuevo juez? Un demócrata, el presidente Barack Obama, que es liberal, por supuesto. En el último año de su gobierno, le han pedido además que no nomine él, que deje a su sucesor hacerlo.
El Senado inclusive ha entrado una contradicción y ha dicho no vamos a ver, si el presidente manda una propuesta no veremos esa nominación. Hablaremos de cómo impacta esto en la política electoral en los Estados Unidos al volver de la pausa, 1:59. Estamos en Matices hablando de cómo la muerte de un hombre en los Estados Unidos puede cambiar la historia de ese país. Ese hombre tenía nombre propio, Antonín Scalia, el juez de la Suprema Corte, un juez muy conservador que mantenía la mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos en una situación conservadora. ¿Conservadora en qué? Conservadora en cuanto a las sentencias, que tiene que ver, por ejemplo, con matrimonio homosexual, que tiene que ver con temas de aborto, que tiene que ver con temas de portación de armas, que tiene que ver seguramente también con detenidos por terrorismo, ahora que está Guantánamo en medio de este tema. Y nos contaba don Constantino que con la muerte de Scalia, la Corte de los Estados Unidos quedó 4 jueces contra 4 liberales, 4 conservadores. Y entonces al que le toca nominar es al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con una coyuntura particular. Está en el último año, es más, mucho menos, en los últimos meses de su administración. Ahí se pone todavía más interesante el tema, don Constantino. Sí, porque los senadores republicanos han dicho que aunque Barack Obama ejerce el derecho a nombrar un sucesor, no van a reunirse la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado para conocer de eso. Ni siquiera están diciendo de que van a votar en contra. Y Obama dice que está bien que voten en contra, pero dicen que no van a reunirse a conocerlo porque ellos lo que estiman es que, bueno, que en los 330 días que le quedan a Obama no debe nombrarse a nadie. ¿Por qué lo hacen? Porque probablemente están suponiendo de que podrían ganar las elecciones y que entonces un presidente republicano lo que haría es nombrar un juez conservador y entonces se mantendría el balance actual en la Corte Suprema. Pero Obama lo que les ha dicho, no, yo tengo la obligación constitucional de no esperarme. Y ha ocurrido nombramientos en años electorales anteriormente. Entonces yo la voy a ejercer. Y ustedes tienen la obligación constitucional de conocer de mi propuesta. Si quieren votarla en contra, están en su derecho. Pero yo voy a ejercer la mía y ustedes tienen que ejercer la propia. Entonces esto lo que genera es una discusión muy intensa en media campaña electoral que va a traer al espacio de la discusión política toda una serie de temas como los que usted enumeraba antes, la migración, la reforma migratoria, por ejemplo. Hay ahí un caso pendiente que es que Obama tomó una determinación de favorecer a 4 millones de indocumentados, fundamentalmente de origen latinoamericano, diciendo que no los iba a deportar. Y entonces hay un juicio donde eso se cuestiona, esa decisión de Obama. Si hoy se resolviera, terminaría 4-4. Ahora, ¿cuál es el escenario de ese 4-4? Hay 2 escenarios. Se podrían volver a oír los argumentos y la cosa terminara en empate posteriormente, pero el escenario más probable es de que se mantiene la resolución de la Corte Inferior, y si se mantiene la resolución de la Corte Inferior en el sentido jerárquico del tema, no cualitativo, lo que ocurre es que la administración saldría perdiendo, y saldría perdiendo los 4 millones de indocumentados que quedarían sujetos, porque se mantiene la decisión anterior, a que los deportaran. Claro, y donde hay ticos, además hay costarricenses en esta lista. Eso es lo interesante porque lo liga también con nuestro país y con la región. Por eso decía que tenía enormes implicaciones para el continente y particularmente para América Latina. Esto significa, don Constantino, si Donald Trump queda presidente de los Estados Unidos, necesitará obligatoriamente un juez, control sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque las medidas que está tomando son súper conservadoras, ni diría conservadoras, son súper conservadoras, como en el caso de echar a los indocumentados, ¿verdad? Sí, ahí, digamos, el fenómeno Trump no es un fenómeno ideológico, en el sentido de como sería el fenómeno Cruz, ¿verdad? Sí. Donde hay gente que se adhiere a una filosofía de la vida muy clara.
Trump es un oportunista populista que sabe que en momentos de crisis económica hay una serie de sectores de la población norteamericana que están insatisfechos, básicamente, por ejemplo, la clase trabajadora blanca, que la ha visto fea con la crisis económica, son trabajadores industriales, y entonces ese llamado en contra de los inmigrantes resuena en ese sector. ¿Por qué? Porque son competidores en el mercado de trabajo de la clase trabajadora blanca. Entonces, el fenómeno Trump es un fenómeno que hay que evaluarlo no desde la perspectiva ideológica, sino que hay que evaluarlo desde una perspectiva política. Trump no va, si llega a ser presidente, pero esto es harina de otro costal, no va a ser un ideólogo, como no lo fue Reagan. Sí. Reagan llegó ideologizando las cosas, pero de camino tomó una serie de decisiones que eran tremendamente pragmáticas, porque descubrió muy rápidamente algo que descubrió aquí don Luis Guillermo, que no era lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Y es que modificar las leyes, modificar las políticas en un país tan complejo como los Estados Unidos no se hace de la noche a la mañana. Sí. Dice el Poás, que nos está escuchando en Twitter, nos da un aporte muy valioso. Hay 14 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos que han sido confirmados durante años electorales. Es un dato relevante, interesante, porque te iba a decir además, curiosamente la muerte de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos es una enorme oportunidad para el presidente, sobre todo, vamos a ver, cuando la muerte es de un juez que es contrario a su línea filosófica e ideológica. Es más, no debería aplicarse la frase una muerte de obispo, que es más común que la muerte de un juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Debería ser menos común que la muerte de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Debería ser la frase. Es una oportunidad de oro desde el punto de vista político para Barack Obama. Es asegurarse, por un lado, que si gana Donald Trump las elecciones, pues algunas de sus ideas podrían seguir adelante por medio de sentencias de la Corte Suprema. ¿Vos crees que, bueno, yo creo, pero te pregunto si vos crees que Obama va a nominar? Sí, claro. ¿Y a quién va a nominar? ¿Tenés idea? Bueno, hay varias gentes ahí, pero hay una cosa que quisiera señalar antes, digamos, es una decisión que no solo es importante desde el punto de vista cualitativo, sino en el tiempo. Scalia tenía 30 años de estar ahí. Claro. Entonces, usted nombra un juez de esos y se asegura 3 décadas de un cierto tipo de decisiones. Hombre, si se murió Scalia después de Reagan. Sí, pero llegó joven, ¿verdad? Ahora, el tema aquí está hay un juez de origen hindú que se menciona mucho, Sharik Sabrat, no lo sé pronunciar, que es un juez del circuito de apelaciones del Distrito de Columbia, que es un juez moderado. Ha sido abogado de grandes compañías, por eso es criticado por algún sector del Partido Demócrata. Hay otros 2 jueces, Merrick Garland y la señora Kelly, que son moderados blancos, importante, y que, por ejemplo, la señora Kelly fue nombrada porque los tiene que ratificar el Senado también, y fue ratificada 96-0. Oh. O sea, que tiene pegue en los republicanos. Y luego está la fiscala general en estos momentos, Loretta Lynch, que es negra y es mujer. Sí. Entonces allá habría también una señal de Obama muy importante. Hay un afroamericano, Watford, y otro latino que podría ser nombrados también. Y la fiscala general de California, que es Kamala Harris, que es una liberal, y además tiene a su favor en un país donde la política étnica cuenta mucho en las elecciones, que es negra, pero también tiene raíces indias norteamericanas, amerindias. Entonces, esos son los candidatos actuales que han sido mencionados por la prensa. Obama va a nombrar alguno de ellos, tendrá que nombrar un moderado para lograr sacarle votos a los republicanos, pero no va a perder la oportunidad de poner a ciertos senadores contra la pared. Por ejemplo, si nombra a Loretta Lynch, senadores republicanos que vienen de estados con orientación azul, o sea, demócrata, podrían ser interpretados su rechazo a Loretta Lynch como una
afrenta a los negros norteamericanos. Entonces van a tener que tener mucho cuidado con eso. Obama va a jugar una carta inteligente y es colocarlos a la defensiva con el nombramiento que haga. Sí, de hecho estaba viendo la edad de los actuales jueces. Y es un panorama complicado, don Constantino, porque los jueces de mayor edad, hay uno conservador y dos liberales. Dos liberales, sí. Está, la señora Ginsburg tiene 84, 82 años. 82 años, sí, es liberal y es la mayor de todos. Después le sigue hacia abajo otro, no, le sigue para abajo uno, vamos a ver, uno conservador, que es Anthony Kennedy, que tiene 79 años. Y de ahí para abajo le sigue Stephen Breyer, que tiene 77 años, y el liberal. Es decir, que en los próximos años, porque el más joven tiene 55 años, que es Elena Kagan. ¿Cómo se dice? Kagan. Bueno, de 55 años, que a lo que me refiero es que podrían venir años con muchos cambios muy pegados en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sí, bueno, y ese no es un nombramiento fácil, ¿verdad? Es decir, no. Estaba viendo en la mañana un promedio de lo que dura la aprobación de un nombramiento de estos, y son 165 días más o menos. Por ahí a Obama le quedan 330. Entonces el cuento de que tiene que ser en el próximo presidente, creo que no van a poder sostener ese argumento los republicanos, pero van a alargar la cosa, y entonces probablemente las audiencias para la nominación, para la ratificación de este juez ocurran en media campaña electoral. Claro. Y entonces esto va a tener una repercusión todavía más profunda en el proceso electoral de los Estados Unidos. El mismo Trump, cuando le preguntaron qué hacer con esto, dijo: retrasen, porque él sabe que le saca el jugo si estas audiencias ocurren después del mes de agosto, en media campaña electoral. Entonces le va a dar municiones para atacar a la administración Obama y atacar al Partido Demócrata. Sí, de alguna forma, y digo, siendo la política electoral de los Estados Unidos con una línea tan tenue, digamos, entre la administración y el candidato del Partido Demócrata, habrá coordinado Obama con Clinton y con los candidatos que le siguen en las encuestas quién podría ser el nominado, o ese tema no se toca? Yo creo que todavía no, lo sondearán, ¿verdad? Sí. Sí lo sondearán, no creo que lo hayan hecho ya. Es decir, yo creo que probablemente lo harán pasado el 1 de marzo, que viene el supermartes, ¿verdad? Donde hay elecciones, creo que son en 15 estados, y muchos de ellos lo que se llaman battleground states, o sea, estados con gran número de delegados, con gran número de población, y donde ya pasado el 1 de marzo se verá las tendencias en ambos partidos hacia dónde se orientan, y seguir el combate, porque acuérdense que son 270 delegados los que hay que obtener, y todavía no estamos ahí, pero el tema yo creo que todavía está fresco como para que se inserte de manera dramática en la campaña electoral. Recordemos que las convenciones de los partidos son en el mes de junio, julio, ¿verdad? Sí. Entonces estamos lejos todavía. De hecho, fíjate que las casualidades de la vida y de la tecnología, acaba de entrar en última hora de Agencia Internacional sobre este tema. Nada más quiero abrir el cable completo a ver de cuál agencia es, porque quiero dar el crédito en absoluto. Es de Wall Street Journal y dice que Obama está vetando a Brian Sandoval, que es gobernador republicano de Nevada, para un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el Wall Street Journal es un diario conservador. Sí. Y además yo creo que con Brian Sandoval, republicano, no está obligado Obama a nombrarlo. No, pero ¿quién lo propone? Por eso, y no se sabe quién lo propone. Pero sin embargo hay una jugada política interesante. Es vetar a un latino. Sí. Y a sabiendas que el voto latino es cada vez más importante en los Estados Unidos, porque los blancos disminuyen, van a llegar un momento en que sean minoría. Yo ya estaba leyendo un artículo donde decía que en unos años las poblaciones de color, negras, latinas y asiáticas, van a ser más grandes
que las poblaciones blancas. Entonces, los republicanos tratarán de juzgar inteligentemente la carta de la política étnica, y esto me parece a mí que es una movida de ajedrez interesante. Sí, es interesante. Estaba leyendo el texto, el primer párrafo, porque Wall Street Journal lo obliga a uno que pague para leer el resto de los párrafos, y no he pagado. Y yo tampoco. Entonces, está datado en Washington, el cable internacional. Dice: la Casa Blanca está vetando al gobernador republicano de Nevada, Brian Sandoval, para la Suprema Corte, para la vacante en la Suprema Corte generada tras la muerte de Antonin Scalia. 2 personas familiares con acceso a la información y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, han dicho que él no será un candidato al presentado ante el Senado de los Estados Unidos. Eso no es veto, porque ¿quién es el que tiene el poder de nombrarlo? Obama. Sí, creo que están usando el veto en el titular periodístico como una forma de darlo a conocer, y digo, ahora que nos aclaras también que The Wall Street Journal es un diario conservador, pues está en su línea editorial también, sí, en el título. Claro, está bien. No, y ahora ahí lo que probablemente lo que lo obligará es a buscar un candidato de origen latino. Lo que pasa es que eso es una movida inteligente, pero ya hay una latina en la corte, que es doña Sonia Sotomayor, ¿verdad? Entonces, inclusive hay negros, porque yo leí los nombres, pero no sé si son negros. El juez Thomas, Clarence Thomas, fue nombrado por Reagan, si mal no recuerdo, o por el Bush papá. Bush papá, sí. Pero es el más conservador de todos. Thomas es más conservador que lo que era Antonin Scalia. Entonces hay negros ya. Es decir, no hay hindús, no hay asiáticos. Por eso yo decía antes que Kamala Harris podría ser una buena alternativa, porque tiene orígenes amerindios, pero no sé cuál será el tipo de consideración que se harán, porque el voto latino ciertamente es muy importante en esta elección, ¿verdad? Bueno, todo lo que nos permite la tecnología. De hecho, nos está preguntando Luis Mario Portugués si vamos a tener Matices Internacional el martes, porque el martes son las elecciones, es el supermartes en los Estados Unidos. Yo creo que deberíamos tenerlo el miércoles, sí, eso te iba a decir, y te iba a comprometer al aire, pero bueno, sos amigo de la casa, ¿puedes venir el miércoles a Matices? Usted no me compromete a mí, es decir, yo soy aquí de la casa. De planilla. No, ojalá. Puedes venir el miércoles, sin duda alguna. Deberíamos tener, por supuesto, un Matices Internacional ese día, hablando del supermartes, de los resultados del supermartes, de los lesionados que es el supermartes, porque el supermartes, además de enfocar ya directamente, más o menos, quién serán los candidatos, quita de la lista un montón. Ayer yo estaba viendo, por ejemplo, los resultados en Nevada y estaba Carson y Kasich, sí, ya están afuera. Adiós, sí, yo no sé qué esperan para retirarse de la contienda. Hay un tema latinoamericano que me ha quedado pendiente, le confieso a todos nuestros oyentes, que no he logrado meter al programa porque han habido muchas cosas de los Estados Unidos, pero el referendo en Bolivia se las trae, me interesa mucho, pero vamos a ver, si no la otra semana hacemos 2 Matices Internacional, porque los 2 temas son muy interesantes. Son las 2:20, vamos a la última pausa, regresamos con más de Matices. De la tarde con 22 minutos, nos quedan unos minutos nada más de Matices. Ya les adelantamos entonces que el miércoles vamos a tener Matices Internacional analizando el supermartes en los Estados Unidos. Don Constantino, ¿hay forma de que casos como el tema del aborto, que llegó en los 60 entonces a la Corte Suprema de los Estados Unidos, vuelva a llegar por algún motivo a una nueva corte con la configuración diferente, como llegó la reelección presidencial, por ejemplo, aquí a Costa Rica, la Sala Constitucional? Hay un caso en espera en el estado de Texas, donde se restringe el número de clínicas dedicadas a hacer el aborto en Texas de 30 y pico a 10. Entonces, ese es uno de los empates posibles que harían que, por ejemplo, si hay empate, quede restricciones significativas al derecho del aborto, porque hay gente que interpreta que esto se podría extender a todos los Estados Unidos. Entonces, esta es una discusión
importantísima y donde el nombramiento del nuevo juez tiene implicaciones inmediatas. Sí, son implicaciones inmediatas e importantes. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene un límite para ver los temas, o ellos mismos podrían esperarse a volver a conformarse con los 9 jueces para ver estos temas. El juez Alito dijo hoy que ellos podían vivir con eso, con el empate 4-4. Sí, y entonces no se van a esperar. Podrían esperarse en algunos casos, en otros casos podrían votar, porque la gente dice que todos los casos pendientes, que son como 8 o 10, están sujetos al empate, ¿no? Recordemos que está Kennedy, ¿verdad? Sí. El juez Kennedy que nunca vota como esperan los conservadores radicales que se vote, ¿eh? Y entonces en muchos de estos casos podría no haber empate. Pero habrá que ver cómo evoluciona. Ellos tienen una gran discrecionalidad, creo, en cuanto al procedimiento, pero realmente no conozco el detalle del procedimiento constitucional en cuanto a los plazos como para aventurarme en eso. Déjame aprovecharte el último minuto para otra cosa. Ayer, Donald Trump, un triunfo abrumante en Nevada. ¿Crees que llegará a ser claramente el candidato republicano? No sé, porque es que todavía no ha entrado en la campaña en estados donde, bueno, haya gran número de delegados. La de ayer fue un caucus, una asamblea, no fue una primaria. Sí, las que vienen son primarias en estados grandes y además en estados donde hay gran diversidad étnica. Por ejemplo, yo no creo que en estados con... Nevada tiene poblaciones latinas importantes, pero el tema está ahí, que es que Trump tenía, por ser propietario de casinos, tenía una gran base posible en esos lugares. Si uno ve el mapa de Nevada, la parte oeste votó enteramente por Trump, no así la parte rural. Pero yo siento que el 1 de marzo, el martes, tendremos muy claro por dónde va la tendencia. Sin embargo, ahí el problema está en que Cruz y Rubio se reparten 20%. Sí. Cada uno 25 y 20. Estamos hablando de 45. Ayer Trump sacó 42. Podría eventualmente darse un surgimiento de alguno de estos dos, que en el momento actual pareciera que es Rubio el que podría cristalizar esto, porque Trump lo que cristaliza es descontento, pero por ejemplo, se ha echado encima el voto latino de una manera importantísima. El voto negro también. Yo leí unas estadísticas hoy en la mañana, por ejemplo, el voto negro probablemente no salga a votar igual que salió a votar por Obama. El 82% de los negros votaron por Obama. Lo que algunos analistas estiman es de que en esta elección van a salir entre un 75 y un 78%. Esos numeritos podrían hacer la diferencia, sí, pero jamás lo va a cristalizar Trump. Ahora, Trump tiene su acceso a la base de votantes blancos de clase trabajadora, pero también eso es un sector de la población que se viene reduciendo. Y los liberals, demócratas, tienen acceso a la clase blanca educada. Votan, que son más republicanos, pero ahí la diferencia es menor. Al final va a ser sumar pedacitos, ¿verdad? Y en el último minuto, en el demócrata, no se ve tan claro, ¿verdad?, que sea Clinton. Yo creo que sí. Porque sí, yo no creo que Sanders vaya a tener, por ejemplo, la penetración que tiene la señora Clinton con el voto latino. Por ejemplo, en Florida. Sí. Pero veremos. Es que Sanders es un candidato blanco de los viejos Estados Unidos, de Nueva Inglaterra, donde la gente ahí es muy progresista, por eso es un candidato socialista, de izquierda, ampliamente declarado. De izquierda. Él se dice socialista. Sí, claro, él se dice socialista. Lo que pasa es que a la hora de compararlo con América Latina me hace es otra cosa. Cosa. Pero, digamos, para los Estados Unidos es un radical, ¿verdad? Sí, sin duda. Aquí sería un moderado de derecha. Sí, un centro derecha, ¿verdad? Gracias, don Constantino. Con mucho gusto, Randall. Y es muy interesante y muy entretenido, además, los matices con don Constantino. Son las 2:28, nos vamos. Viene la transmisión del encuentro entre Limón y el Deportivo Saprissa. A las 5:30 de la tarde viene Pelando el Ojo.
A las 7 de la noche un resumen de Noticia Monumental de 7 a 7 y media. A las 7 y media la transmisión del partido entre la Universidad de Costa Rica y la Liga Deportiva Alajuelense. Mañana tendremos un interesante programa a las 12, Matices. Están invitados. Se los voy a adelantar de una vez. La reforma procesal laboral será el tema mañana. Estará con nosotros el presidente de la Sala Segunda de la Corte, que es el papá prácticamente de la reforma procesal laboral, don Orlando Aguirre. Estará el presidente de la Unión de Cámaras. Estarán los asesores jurídicos de la ANEP con nosotros aquí, y estamos invitando a un par de diputados a ver si faltan a esa sesión si quieren. Nos invitamos a don Gerardo Vargas del Frente Amplio. Sí, pero son de tendencias diferentes. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. A doña Erigia no le invitamos, pero bueno, vamos a ver. Sin duda alguna, un día esto lo quería invitar sola, doña Erigia, sí, para ahondar en su filosofía política. 2:29, nos vamos. Feliz tarde.